Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos a Aveo Nation. Este video es patrocinado por la gente de Autosilenciadores Negrón desde Guacara, Estado Carabobo, Venezuela, y por la gente de Underblue Radio desde Resistencia Chaco en Argentina. Hoy les vamos a traer la segunda parte de los componentes y vamos a hacer un pequeño unboxing de las partes que se necesitan para reparar a la hora de que se te parta la correa de tiempo de tu Chevrolet Aveo. Como verán en el video anterior, yo les había mostrado la mala experiencia que pasé. Se me partió la correa de tiempo y por ende el carro dobla válvulas. Entonces hicimos un pequeño video en la parte anterior. Si no lo han visto, les sugiero que vayan para el otro video y vean lo que me pasó. Aquí les voy a mostrar los componentes que yo compré y los componentes que yo recomiendo que utilicen, porque basado en experiencias anteriores a mí me han salido buenos. Quiero que tomen en cuenta una cosa. En el mercado de repuestos, tanto aquí en Venezuela como en cualquier otra parte del mundo, existe mucha variedad de marcas. Esas marcas pueden ser marcas genéricas como marcas buenas. ¿Cuál es la ventaja que tiene el Chevrolet Aveo, el Daewoo Kalo, el Holden Barina, que son el mismo carro? La ventaja es que cada presupuesto se ajusta al bolsillo de cada quien y uno puede adquirir cualquier tipo de repuesto, ya sea genérico o ya sea original. Ojo con esto, no estoy diciendo que todos los repuestos genéricos salgan buenos. Uno tiene que hacer un estudio de mercado, uno tiene que conocer la calidad de la pieza para poder adquirirlo. Vuelvo y repito, yo les voy a mostrar las piezas que yo compré y que yo recomendaría personalmente. Obviamente esto está sujeto al gusto de cada quien. Primero que nada vamos a empezar con el kit de tiempo. Aquí en Venezuela el kit de tiempo, ¿qué es lo que contiene o qué es lo que venden en los mercados? Primero que nada la correa, ¿verdad? Como verán, es una correa original General Motors. El número de parte es 968-14098. Luego viene la polea, verán, el número de parte es 963-50526. Como verán aquí, esta es la polea ociosa, o lo que llamamos aquí en Venezuela la polea loca. Luego viene el tensor. Esta es la caja original General Motors, número de parte 251-83772. Hay dos tipos de tensores y quiero que tengan en claro este. Por ejemplo, este tensor que está aquí es coreano, hecho en Corea, ¿ok? Existe otro tensor muy bueno que es el mismo número de parte, pero es hecho en Canadá o dice Made in Canadá. A continuación les voy a presentar las demás piezas que siguen. La empacadura de la cámara. Quiero hacer una aclaratoria con esto. Lamentablemente nuestros carros siempre doblan válvulas a la hora de que se parte la correa. Hay dos tipos de reparación para esto, para evitar que sigan doblando válvulas. Mucha gente agarra los pistones y le hace como unas pequeñas muecas a los pistones, ¿verdad? Para que a la hora de que parta la correa, la válvula no golpee duro o no golpee directamente al pistón. En este caso, en el caso mío, lo que voy a hacer es colocar doble empacadura a la cámara de amianto. Estas empacaduras son originales General Motors. El número de parte es 963-78802. Son hechas de amianto, que son resistentes. En el caso mío, repito, voy a colocar doble empacadura a la cámara. ¿Para qué? Para que el motor quede un poquito más alto, tenga una pequeña separación de altura, ¿verdad? Y que a la hora de que parta la correa de nuevo, que ni Dios lo quiera, la válvula no pegue directamente del pistón y evite que se doble. Y también se puede partir el pistón si no hago este tipo de trabajo a la hora de que parta la correa. Por eso es que voy a poner doble empacadura de cámara. También tenemos la bomba de agua. Quiero recordarles una cosa. La bomba de agua, el número de parte es 963-52650, coreana. Esta es la bomba de agua.
les quiero hacer una aclaratoria. La bomba de agua, según me recomiendan los mecánicos, y esto también lo recomiendan mucho en los concesionarios, trae su empacadura también. La bomba de agua se cambia cada vez que se vaya a cambiar la correa de tiempo, un cambio sí y un cambio no. ¿Ok? Por cada entrecambio de aquí de tiempo se cambia la bomba de agua. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Porque a la larga la bomba de agua se oxida por los sedimentos del refrigerante. Mucha gente, en vez de echarle refrigerante, le echan agua corriente, y esto provoca oxidación. ¿Ok? Entonces, cuando provoca oxidación, todas estas muescas o todos estos dientes se van comiendo o van cediendo y se van partiendo. Por eso es que es muy importante que yo les recomiende que cuando vayan a hacer cada entrecambio de tiempo o de correa de tiempo, le cambien la bomba de agua. También tenemos por aquí las empacaduras o las estoperas, lo que llamamos aquí estoperas. Vamos a colocar doble estopera de levas. Estas son las estoperas de leva. El número de parte es 945-8413. Voy a colocar dos, ¿verdad? También tenemos la estopera del cigüeñal. Esta es la estopera del cigüeñal, ¿ok? Que el número de parte es 963-50161, ¿ok? Esta es el más conocido, que es la estopera del tapaválvulas, ¿ok? El número de parte es 963-530-02, la del tapaválvulas, que como todos los dueños de Aveo sabrán, esto es uno de los males que tiene este carro, que las empacaduras del tapaválvulas no duran mucho tiempo como uno espera. Por último, quiero recalcar que voy a usar unas válvulas japonesas. Estas válvulas yo las conseguí a recomendación de mi mecánico, que yo los había usado anteriormente, que es la marca Dokuro. Esta marca es japonesa, ¿ok? Fíjense que aquí está la de admisión y está la de escape. Esta es la de admisión y esta es la de escape. Les voy a mostrar las válvulas de admisión. Yo voy a cambiar las 16 válvulas completas, las 8 de admisión y las 8 de escape. ¿Por qué yo recomiendo esta marca? Fíjense la calidad de esta válvula. Primero que nada, esta válvula tiene un material mucho más grueso y por ende es mucho más pesado, ¿ok? Es un material de primera calidad y, como verán, es una marca buena que tiene el troquelado que dice Made in Japón, como verán aquí. Vuelvo y te repito, son válvulas marca Dokuro, son japonesas. Aquí les recomiendo esta marca. Vuelvo y te repito, son 8 válvulas de admisión y 8 válvulas de escape. Y por último, pero no el menos importante, los gorros para las válvulas. El número de parte de los gorros es 961-030-95. De todas maneras, abajo en la descripción les voy a nombrar todas las piezas que yo compré y les voy a dejar el número de autoparte de cada uno. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Por favor, recuerden darle like y suscribirse a mi canal. Pronto estaré subiendo más videos. De verdad, 1.000.000 de gracias a todos por sus comentarios. Y bueno, nos vemos en una próxima entrega.